Huelva alberga una de las infraestructuras energéticas más grandes del sur de Europa. Se trata del proyecto Picasso, una planta de biocombustibles de segunda generación que jugará un papel fundamental en el valle andaluz del hidrógeno verde. Además, asistimos a una experiencia inmersiva hacia las proezas de Magallanes y Elcano. Y en nuestra sección Ponlo en Práctica aprenderemos a hacer vídeos en movimiento. Así que si quieres estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo tecnológico, no te muevas de ahí, que en unos momentos comenzamos. Hay muchas formas de descubrir Sevilla, pero sin duda la realidad virtual ha marcado un antes y un después. Nos adentramos en la experiencia inmersiva Magallanes-Elcano, combinando tecnología y cultura para sentir y disfrutar uno de los momentos más importantes de la historia. Pues que en esta experiencia los usuarios pueden vivir en primera persona cómo fue el momento en el que se estaban preparando aquí las 5 naos, que una de ellas terminó por dar la primera vuelta al mundo, cuando de nuevo regresó al puerto de Sevilla, y es gracias a la recreación virtual que ven a través de nuestros dispositivos, que son translúcidos, con lo cual pueden comparar con la actualidad qué es lo que hay en el siglo XXI y qué es lo que había en aquel momento, pueden vivir esos instantes previos con Magallanes, Elcano y Pigafetta a salir a lo que terminó siendo la primera circunnavegación. Unas gafas de realidad virtual translúcidas para no perder del todo la conciencia de cómo es el entorno. La idea es que el usuario pueda superponer el pasado al presente. Pues la experiencia de usuario llevan unas gafas, unos equipos que son translúcidos, como comento, no es la típica gafa de realidad virtual que conocemos todos. Tú ves continuamente a través de ella, porque la idea que nosotros queremos es que tú entiendas que eso pasó en un momento de la historia en el lugar donde tú estás ahora mismo. No hay que tocar nada, el usuario no tiene que tocar nada. Nosotros la aplicación de tecnología nunca la hemos entendido como sustitutiva del factor humano, sino como complementaria al factor humano. Entonces nuestras asistentes, nuestras guías acompañan al usuario, le dan las explicaciones que estiman oportuno y manejan de manera remota por un sistema que hemos desarrollado nosotros todos los equipos que llevan los usuarios. Entonces el usuario se limita a ponerse los auriculares, colocarse las gafas y disfrutar de la experiencia. Entonces nosotros siempre damos un punto de partida, un punto de visión de mira para tal lado, no te muevas porque justo ahí es donde vas a ir la escena. Entonces se te superpone encima y tú no pierdes conciencia de tu entorno y estás viendo uno a uno todos los cambios y cómo va variando el presente del pasado. La experiencia inmersiva sirve para revivir la primera vuelta al mundo, permitiendo descubrir cómo era la Sevilla del siglo XVI y conocer los preparativos de una travesía que cambió la historia. Bueno, pues es un proceso complejo, la verdad. Empieza con un trabajo de documentación muy importante. Yo soy historiadora, y otros compañeros historiadores del arte, que empezamos a documentar para ver cómo eran las ropas, cómo hablarían entre ellos, cómo eran las naves, cómo era el puerto en aquella época. A partir de ahí ya entran en liza los creadores 3D que empiezan a recrear edificio por edificio y espacio por espacio todo lo que se sabe que era. Después entra la parte más audiovisual o cinematográfica, creamos un guión, se graban actores en un estudio croma, que posteriormente se saltan los cromas, se insertan en la recreación virtual y el resultado final pues es entorno 360 en el que vemos la partida de aquellas 5 naves. Los usuarios pueden incluso adentrarse en la nao Victoria y revivir algunos de los momentos clave de la expedición. Es más que, el contenido es más que importante para que nosotros viésemos que con esta aplicación de tecnología íbamos a darle el valor que tiene y además a llegar a todo tipo de público, porque tenemos desde niños y jóvenes de instituto que les sirve como una lección de historia a personas de cualquier edad que pueden ver cómo era el puerto de Sevilla en aquel momento, cómo eran las naves y cómo fueron esos personajes que consiguieron ese acontecimiento histórico sin precedentes. Me ha parecido una experiencia muy realista. Las gafas son
maravillosas porque no te mareas nada, entonces ves perfectamente cómo era Sevilla antiguamente, cómo se ven las murallas, las atarazanas, la Torre del Oro tal y como estaba en aquella época, y los personajes que salen, las vestimentas que llevan, cómo juegan los niños, cómo se ven los barcos que van a partir. Pues nunca había vivido una experiencia de realidad virtual, parecía que no era yo, que no estaba allí, que estaba en el 1517. Todo lo que sea aportar las nuevas tecnologías para conocer, aprender y saber más sobre el pasado de nuestra ciudad, sobre el pasado de Sevilla, a nivel social, a nivel histórico. Yo creo que eso a quien no le gusta enriquecerse culturalmente. Para mí es una aportación maravillosa. Una aventura inmersiva e interactiva para descubrir los secretos de uno de los episodios más importantes de la historia gracias a la tecnología. La tecnología yo creo que lo que hace es abrir a que haya más personas interesadas en un tema que a lo mejor si nos ciñésemos a formas simplemente más estándar, ¿no? O más de toda la vida, pues igual habría público que pensaría a priori que no le iba a interesar, pero cuando tú se lo muestras de otra manera, pues lo haces más atractivo y sirve para que la cultura nos interese más a todos. Más de 500 años después, la expedición más famosa vuelve a cobrar vida, porque hay viajes que cambiaron el mundo y tecnologías que hoy permiten revivirlos. Podríamos decir que la cámara es una de las aplicaciones del teléfono móvil más utilizada por los usuarios. No sé si alguna vez te ha pasado querer grabarte un vídeo pero no tener a nadie que pueda hacerlo. En este Ponlo en Práctica te explicamos una función que conseguirá darle movimiento a tu grabación como si alguien te estuviera grabando. Primero abre la aplicación de Instagram y pincha sobre tu foto de perfil como si fueras a subir una story. Luego, desliza el dedo por todos los filtros que aparecen en la parte inferior hasta que aparezca un icono de una lupa con estrellas. Haz clic y pincha sobre la pequeña lupita que aparece en la esquina superior izquierda. Escribe en el buscador Body Tracker y selecciona el filtro que aparece. Ahora, pulsa sobre el icono del temporizador y coloca el móvil sobre un trípode o algo estable para sujetarlo. Y listo, podrás grabarte con efecto, generando la sensación de movimiento porque la cámara te seguirá como si alguien te estuviera grabando. Un truco muy útil si quieres dar una mayor sensación de naturalidad en tu contenido. Ingeniero de formación e influencer de profesión. Con su desparpajo, su pasión por los viajes y la buena comida y manteniendo siempre el acento que le delata como gaditano, Jesús Sánchez ha sabido hacerse un hueco en el panorama de las redes sociales en Andalucía. Empecé con la gastronomía y poco a poco fui diversificando un poco en cualquier anécdota que cuento, o también dedico mucho al tema de viajes, que me encanta viajar, entonces siempre que viajo pues intento mostrar con mis ojos pues destinos rurales o destinos un poco conocidos, y también pues eso, a gente que tal vez no puede viajar, eso me gusta mucho. Y también pues bueno, te cuento desde que me caí el otro día de una bicicleta, cualquier historia graciosa que me pasa en mi día a día, bricolaje también te hago, recetas, bueno, la verdad es que ya hago un poquito de todo. Su reconversión como creador de contenidos fue puramente casual y de hecho ni siquiera tuvo lugar en su Cádiz natal. Yo vivía en Holanda cuando empecé haciendo los vídeos y nada, eran vídeos para mejores amigos al principio, que yo no publicaba digamos para todo el público, y nada, con un poco de suerte la gente me estaba diciendo: escucha Jesús, tú tienes que publicar para todo el mundo, que tiene mucha arte, tiene esa esencia que la gente echa en falta, ¿no? Empecé a publicarlo y nada, pues al segundo vídeo ya se hacía viral, muchos seguidores, y de un día para otro, sin darme cuenta, aquí llevo ya 3 años haciendo vídeos en redes sociales y bueno, espero que queden muchos más. Comparte su día a día, sus gustos, sus aficiones, pero si por algo se ha hecho especialmente popular, ha sido por convertirse en embajador de los mejores desayunos de su tierra. Siempre que venía, pues venía una semana de visita, a visitar a la familia y tal, y pues siempre quería pues comer bien. Yo, papá, llévame a alguna venta buena, quiero hartarme de comer, que allí en Holanda se comía fatal.
Y empecé yendo a las ventas. Mi padre siempre es mucho de venta, le gusta mucho un buen desayuno, nos vamos con la moto por ahí y digo yo, pues mira, esto de las ventas me parece como muy gracioso y cosas muy diferentes, ¿no? Que en el resto de España pues no se toman ese tipo de desayunos tan grandes, ¿no? Tan contundentes. Y digo, esto es algo muy auténtico que tenemos aquí nosotros en Cádiz, en Andalucía, y digo, tengo que mostrarlo. Niños, estamos aquí en la bahía de Cádiz y vamos a tomar una buena merenga, picha, mira. Esto tiene el tamaño de mi cabeza, aquí yo, no veas, ¿no? Esto es pura azúcar, esto es puro nervio. 3 años de dedicación y cientos de vídeos publicados en Instagram y en TikTok. Tiempo y experiencia suficientes para que Jesús pueda contar más de una anécdota. Me fui en Sri Lanka a una aldea remota en las montañas, poco turística, me metí dentro de una familia y dentro de la familia había un chavalillo. Me llevé muy bien con él, era una persona muy graciosa y me lo llevé conmigo 4 días recorriendo Sri Lanka, las ciudades como más famosas de allí que él nunca había visitado, me lo llevé conmigo. Fue toda una experiencia estar 4 días con una persona, un chavalillo de 17 años de Sri Lanka, con sus culturas y sus cosas diferentes a las mías, ¿no? Pero fue todo un show, la verdad. Fue gracioso, fue gracioso. Como también lo ha sido su rápido crecimiento en esto de las redes sociales. A día de hoy, sus perfiles reúnen a más de 1 millón de seguidores que han recorrido India, Maldivas o casi toda la Sierra de Cádiz a través de sus vídeos. Empecé a hacer vídeos ahí en Holanda y en escasos 6 meses pues ya tenía pues 100.000 seguidores, una cosa así. Y poco a poco fui creciendo, no sé cómo, ya busco el mantenerme, el que la gente aprenda a través de mis vídeos y bueno, si se puede seguir creciendo, pues que se crezca, pero la verdad es que con lo que estoy ahora mismo estoy contento. Un seguimiento espectacular, labrado a base de su propia personalidad y de apenas 4 ingredientes técnicos. Lo más importante es un buen teléfono, al menos yo grabo con el teléfono, una buena cámara, una buena iluminación, yo siempre tengo como un foquito, a veces necesario, a veces no, pero bueno, cuando estoy grabando en un restaurante, en un sitio así cerrado, que hay poca iluminación, pues el foquito la verdad es que es indispensable, y también el micro. Un micro que va conectado con el teléfono, me lo pongo y siempre aseguro que tenga buen sonido, con cancelación de ruido también, por si hay mucho ruido en el ambiente, pues grabo. Pero eso para mí es lo indispensable, una buena iluminación, buen sonido y buena cámara. Y aparte del cómo, en esto de crear contenidos también es importante el cuándo. Intento ser constante y subir pues más o menos 4 vídeos a la semana, con todo lo que eso conlleva, el proceso creativo, el editar, el grabar, que la gente se piensa que 1 minuto y medio de vídeo es eso, 1 minuto y medio, pero me puede llevar tal vez pues, un día entero para un solo vídeo. Esfuerzo que reconoce merece la pena y más teniendo en cuenta lo que han supuesto para este joven unas redes que han pasado de ser afición a profesión. El tema de las redes sociales a mí como herramienta me encanta y también pues las sociedades nuevas, ¿no? La gente más joven, darle una buena educación digital para mí es prioritario. Me han dado muchas cosas buenas, la verdad. Y también el tema de seguidores, el ir por la calle y que la gente de repente te para, ¿no? Y te diga lo bonito que haces, ¿no? O que le aportan mucho, cuando tiene un día triste, ve tus vídeos y le alegras el día. Te aporta la verdad es que cosas muy buenas. Porque en Cádiz el arte ni se crea ni se destruye, sino que se tiene o no se tiene. Y hay quien, como Jesús, además lo comparte y lo hace viral. Talento local desde Andalucía para el mundo. Automatizan tareas y se sirven de otras aplicaciones para ejecutar tareas más complejas. Hablamos de los agentes de inteligencia artificial, ese término tan en boga en los últimos años y que en ocasiones se confunde con el de chatbot o asistente IA. El caso es que se trata de conceptos diferentes, hay distintos modelos en el mercado y cada uno cuenta con sus propias particularidades. Pero en el caso de que seas o quieras ser usuario o usuaria de uno de estos agentes de inteligencia artificial, te interesa saber cuáles de ellos pasan por ser los más rápidos o sencillos de utilizar. Te vamos a hablar de 4 y comenzamos mencionando Cloud Code o Cloud Cowork, agentes de programación especialmente diseñados para quienes no sepan utilizar código o programar. Se trata de la respuesta de la compañía Anthropic a los avances conseguidos por los desarrolladores de ChatGPT. Manus AI es uno de los agentes más sencillos del mundo. Analiza a fondo tareas diarias o permite crear páginas web o aplicaciones móviles de manera automática.
Hablamos también de OpenClaw, una herramienta que permite generar agentes de IA personalizados que realicen funciones como limpiar una bandeja de entrada o también organizar viajes. Además, se puede utilizar como parte de aplicaciones tan populares como WhatsApp o Telegram. Y cerramos este listado refiriéndonos a Yang-AI, un agente que destaca por ser de código abierto y que ensancha las posibilidades que puede tener ChatGPT trabajando con modelos de IA en modo local o a través de Internet y conectarse con aplicaciones externas como Gmail o YouTube. En tus manos queda ya elegir cuál de estos agentes encaja mejor con tu perfil. En Palos de la Frontera se levanta una de las infraestructuras energéticas más grandes de Europa. Hablamos del proyecto Picasso, una planta que convertirá residuos orgánicos en combustible sostenible, y todo gracias a las últimas tecnologías que buscan la descarbonización del transporte pesado y la aviación. La transición energética ya no es una idea de futuro, es una transformación industrial en marcha. En Huelva, Andalucía se convierte en uno de los grandes laboratorios europeos de innovación energética, con infraestructuras capaces de transformar residuos en combustibles sostenibles gracias a procesos avanzados de ingeniería, automatización y eficiencia tecnológica. Sin duda estamos hablando de una transición que casi roza con la revolución industrial. Estamos hablando de que nos apoyamos en las tecnologías que conocemos, nos apoyamos en el potencial que nos da el parque energético para poco a poco, con nuestros conocimientos y con ese potencial, ir haciendo de la energía que consumimos algo que sea más sostenible y que seamos capaces de reducir nuestra huella de carbono. Este es el objetivo que se persigue desde esta planta en la localidad onubense de Palos de la Frontera. Lo que se trata es de transformar un residuo en un combustible avanzado de aviación o en un diésel renovable. Y esto es utilizar materias primas como son los residuos de agricultura, como el aceite de cocina usado, como las grasas animales, y mediante un proceso complejo transformarlo en un combustible renovable, pero con un 90% de emisiones netas menores que un combustible tradicional. Un proceso en el que el hidrógeno verde juega un papel fundamental. En este proceso el hidrógeno es fundamental porque lo que hace es lograr que una materia prima renovable como las que os he comentado ahora mismo, es decir, hace que ese aceite vegetal, esa grasa animal o ese aceite de cocina usado se transforme en un combustible con unas especificaciones tan exigentes como es el SAF, el combustible renovable de aviación. Por eso es muy importante. El hidrógeno verde viene de fuentes renovables de energía, como puede ser la fotovoltaica o la eólica, y por eso es muy importante y muy significativo ver cómo dos fuentes de energía renovable o cómo dos tecnologías renovables se complementan hacia un objetivo común, como es la obtención de diésel renovable o combustible de aviación renovable. De ahí que esta planta sea imprescindible en el Valle Andaluz del hidrógeno verde. Esta planta es una gran consumidora de hidrógeno. El hidrógeno se necesita como materia prima para poder transformar los aceites vegetales en biocombustibles como los que hacemos aquí de segunda generación. El hecho de que ese hidrógeno que vamos a consumir provenga del Valle Andaluz del hidrógeno verde significa que la descarbonización de este tipo de combustible, aparte de cuando lo utilizamos en nuestros coches, se produzca también en el momento en el que los producimos. Entonces es una pieza clave. ¿Pero por qué es especial esta planta? Esta tecnología tiene varias cosas que no están en una refinería convencional. La primera es la materia prima, que nosotros, como hemos dicho, utilizamos un aceite vegetal o una grasa animal o un aceite de cocina usado, es decir, la materia prima ya es diferente. Y también el objetivo final, que el objetivo final es un combustible renovable. Aparte tiene un funcionamiento alterno, es decir, depende del producto que estén haciendo, funcionan de una manera u otra, y esto implica incluso el cambio de reactores, el cambio de orden de reactores y columnas, dependiendo del producto que estés fabricando, o bien diésel renovable o bien combustible renovable de aviación. Todo esto hace que nos encontremos ante un proyecto pionero que cambiará el rumbo de los combustibles sostenibles. Este proyecto es pionero en Europa porque permite aplicar la tecnología existente a la producción de combustibles renovables. Y esto nos va a permitir llegar a sectores como el transporte pesado terrestre o como la aviación,
que para descarbonizarse necesitan este tipo de combustibles renovables, ya que la electrificación no es posible en esos sectores. Que en Huelva esté el complejo de producción de biocombustible más grande del sur de Europa significa que pone a esta tierra en el centro de la transición energética en Europa. Nos convierte en un enclave importantísimo para nuestra autonomía energética, para nuestra seguridad energética como continente y como país, y eso pues al fin y al cabo nos llena de orgullo a los que somos onubenses. La energía del futuro también se fabrica y en Huelva tecnología, sostenibilidad e innovación avanzan juntas para demostrar que la descarbonización puede convertirse en una oportunidad industrial capaz de transformar la economía, el empleo y la manera en la que nos movemos por el mundo. Mouse P.I. for Hire es un videojuego de acción en primera persona que destaca sobre todo por su estilo visual único, inspirado en los dibujos animados clásicos de los años 30, con animación en blanco y negro y una ambientación que mezcla el cine negro con el humor oscuro. La historia nos pone en la piel de Jack Pepper, un detective privado excombatiente que trabaja en una ciudad corrupta llena de mafias, crimen y conspiraciones. Lo que comienza como un caso aparentemente sencillo, como la desaparición de una persona, termina convirtiéndose en una trama mucho más compleja, llena de engaños y corrupción política. En cuanto a la jugabilidad, se desarrolla como un shooter en primera persona. Por un lado, el jugador se enfrenta a numerosos enemigos en intensos combates, utilizando pistolas, ametralladoras, explosivos y armas más creativas propias del mundo animado. Por otro lado, también hay momentos más pausados, en los que toca investigar escenarios, buscar pistas y resolver pequeños acertijos para avanzar en los casos. Todo esto se acompaña de una banda sonora de jazz y una ambientación muy marcada que refuerza esa sensación de estar dentro de una película de detectives de los años 30. En conjunto, Mouse P.I. for Hire ofrece una propuesta muy original, que combina shooter, investigación y narrativa negra, destacando especialmente por su estética tan llamativa y por la mezcla de acción intensa y exploración. En nuestra agenda tecnológica de esta semana te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. Al-Andalus Innovation Venture, el evento de referencia en torno a las Scale-ups y la innovación abierta a nivel nacional, regresa por quinto año a la capital andaluza para ser punto de encuentro de todos los agentes relacionados con el emprendimiento digital. En 2026, esta cita espera superar las cifras de una cuarta edición que contaba con la presencia de más de 2.800 asistentes, más de 800 startups y casi 200 inversores. Al-Andalus Innovation Venture 2026 se celebra los días 22 y 23 de septiembre en el Pabellón de la Navegación de Sevilla. Nos trasladamos ahora hasta la ciudad condal porque esos mismos días tiene lugar la iSummit Barcelona 2026, el que está considerado el principal festival europeo de inteligencia artificial enfocado en la implementación práctica. Charlas, talleres, demostraciones, el congreso vuelve a nuestro país con el eslogan "Más allá de la teoría, inteligencia artificial en acción" e incluye un hackathon con 500,000 de participantes y 50 actividades repartidas por toda la ciudad. Las instalaciones del World Trade Center de Barcelona acogen esta iSummit Barcelona 2026 los días 22 y 23 de septiembre. Y terminamos este repaso con el anuncio de que San Diego Comic Con Málaga regresa a la capital de la Costa del Sol, con la que ya es la segunda edición fuera del continente americano. De nuevo, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga vuelve a convertirse en escenario del evento de cultura pop más importante del mundo, en el que tienen un papel clave, como no, los videojuegos. Todo listo para que San Diego Comic Con Málaga 2026 vuelva a abrir sus puertas entre los días 1 y 4 de octubre.